Maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Glorificado es Él en todo tiempo y por toda la humanidad. Estamos viendo de antemano, estamos mirando algunos puntos en cuanto a la santificación, donde dimos una conclusión bastante clara. Como cristianos somos llamados a entender la santificación con ejemplos, con testimonio, porque el cristiano está llamado a ese desafío. ¿De qué? De la santidad, de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y como ejemplo tenemos a Jesucristo. Y terminamos diciendo que la santidad comienza en nuestra mente y trabaja a través de nuestras acciones. Hoy vamos a hablar en cuanto a la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es la atracción que sentimos de pecar contra Dios. Nuestro cuerpo, nuestra carne nos lleva, nos insta y nos inclina al pecado. La tentación es la posibilidad que tiene el hombre de elegir hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada, o hacer lo malo, lo que Dios aborrece, el pecado. De antemano, esto quiere decir que el hombre tiene la facultad de decidir entre ser obediente o pecar. Esta posibilidad la tuvo Adán y optó por desobedecer, es decir, pecar. La tentación es pecado. La tentación como tal no es pecado. Siendo esta la tentación, la presión que sentimos a cometer un pecado, debemos enfrentarla rápidamente y con decisión para que no concluya en una caída frente a Dios con el pecado. Una actitud apática ante la tentación da como resultado el pecado en nuestras vidas. Cuando tenemos esa actitud de, de aceptar esa tentación. En otras palabras, la tentación es un ofrecimiento, sencillamente. Pero ahí no hay pecado, nos están mostrando el pecado. Esa muestra es tentación. Yo soy de acuerdo a mi posición moral y espiritual, quien acepto o rechazo. La fuente de la tentación. Dios no nos tienta ni nos lleva al pecado. Santiago 1:13 dice, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. La fuente de la tentación también es tener en cuenta que Dios no tienta a nadie, lo que acabamos de leer, porque Dios no tienta o Dios no siente tentación por lo malo, como acabamos de leer, ni tampoco tienta a nadie al pecado. Satanás es quien nos atrae al pecado. Y comenzamos leyendo desde Génesis capítulo 3, el versículo del 1 al 4, cuando dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios, el Señor, había creado, y le preguntó a la mujer, así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no morirán. ¿Sí? Aquí vemos la contradicción de Satanás a través de esta serpiente, una contradicción a lo que Dios había dicho que no, Satanás dijo que sí. Satanás siempre le va a llevar la contraria a Dios, a la misma palabra escrita.
De igual manera, vayámonos a mirar, por decir, ahí en Pedro. En primera carta de Pedro, capítulo 5, el versículo 8 dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Anda buscando al débil, anda buscando al que es inconstante en la búsqueda de Dios, anda buscando a aquel que tambalea fácilmente. También en Hechos, el capítulo 5, el versículo del 1 al 3 dice, pero hubo uno llamado Ananías que junto con Zafira, su esposa, vendió un terreno. Este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? Satanás tira el dardo a la mente. La mente debe estar cubierta con la sangre de Jesucristo. Tener una mente, como dice la palabra, tener la mente de Cristo es con el conocimiento de la palabra de Dios. Saber qué hay que hacer y qué hay que dejar de hacer. También ahí en Mateo, quiero que vayamos a leer en Mateo capítulo 4, el versículo del 1 al 11, una historia en cuanto de cómo el diablo pone a prueba a Jesús. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, la escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete, Satanás, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Y aquí yo agrego que la escritura también dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará, incluyendo a Satanás, sus demonios, los súbditos de Satanás, toda la creación tendrá que doblegarse delante de Dios. Cristo fue tentado por Satanás. Entonces pregunto, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Será que nos escaparemos de eso? No. Definamos quién es Satanás. Significa enemigo o adversario. Es un ser espiritual llamado también tentador, ángel acusador. Satanás es enemigo de Dios y nuestro. Es astuto, engañador, calumniador, acusador y destructor. Su táctica consiste en tentar, acusar, desanimar y devorar. No se le olvide. Su táctica consiste en tentar, en acusar, en desanimar y devorar. Satanás busca hacernos sentir culpables y acusarnos de haber sido tentados cuando la tentación no es un pecado. Te puede tirar el dardo a la mente, porque Él se vale a primera instancia de tu mente, de mi mente, para ofrecerte lo que va en contra de la palabra de Dios.
Por eso es muy importante el conocimiento, porque hay un texto en Oseas que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando la iglesia desconoce la palabra de Dios, a sabiendas que Satanás conoce muy bien la Biblia, es una ventaja que Satanás le lleva a muchos cristianos para poderlo tener como una carnada fácil, por falta de conocer las escrituras. Por eso estos estudios es una manera de motivarles a leer la Biblia para estudiarla, para escudriñarla, lo que dice San Juan 5:39. Escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ella es la que da testimonio de mí, dice el Señor. Escuchar la palabra, estudiar la palabra. Mira todo lo que se saca de un tema tan elemental: la oración, la salvación, ¿sí?, la tentación. Pero es importante no quedarnos con lo superficial, sino ir más allá, escudriñar, indagar, investigar la palabra de Dios para llevarle una ventaja al diablo, que aunque él sepa Biblia, que también se dé cuenta que nosotros conocemos las escrituras, y conociendo las escrituras conocemos quién es Dios, pero también sabemos quién es Satanás y dónde está colocado bajo nuestros pies. Satanás fue Cristo con su triunfo y su resurrección, lo venció, lo juzgó, lo condenó y lo desarmó. Satanás es un enemigo sin armas. El arma que Satanás tenía, te la entregaron a ti como iglesia y a mí como miembro de la iglesia. Y esa arma es la autoridad. Pero esa arma yo la tengo que tener muy firme, manteniéndome en santidad. Porque en el momento en que fallamos con el pecado, le entregamos ese derecho legal a Satanás. Y con esa misma arma, él quiere destruirnos. Por tanto, tenemos que estar vigilantes, en santidad, en obediencia, en consagración, para mantener a Satanás en el lugar donde Cristo lo colocó, bajo nuestros pies. Amén. Bendiciones, bendiciones.